Hola de nuevo, vamos con el vídeo 11 de sintaxis, subordinación sustantiva. ¿Vale? Acabamos de repasar las coordenadas, los tipos de coordenadas, ese concepto de coordinación en el que hay una independencia sintáctica, en el sentido de que no hay nada en una coordenada que trabaje en la otra coordenada. Bueno, pues todo lo contrario ocurre con las oraciones subordinadas. En las oraciones subordinadas, la subordinada trabaja, ¿vale? Trabaja para un elemento inferior a ella, ¿vale? Acordaos de la escalera, los sonidos forman sílabas, las sílabas forman palabras, las palabras forman grupos y los grupos forman oraciones. Y con la subordinación me encuentro con que tengo una señora oración que se ve obligada a trabajar complementando a un elemento inferior, ¿vale? ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver cómo. Por eso me gusta empezar con las subordinadas sustantivas, porque se ve muy claramente el concepto de subordinación y el concepto de incrustación, ¿vale? Porque la subordinación, en muchos de los casos, funciona como, así lo llamaban bastantes gramáticos, lo han llamado así, como una oración que se incrusta dentro de otra, ¿vale? Pero cuando hablo de otra, en realidad es que se incrusta en la única oración que hay. Vamos a ver cómo en las sustantivas y en las antiguas adjetivas, que ahora son de relativo, y en más casos, tenemos esa incrustación, ¿vale? Tenemos esa incrustación. Tenemos otras de las construcciones que veremos al final de curso, en los que ya jugaremos con oración principal y construcción. Pero aquí, en las subordinadas sustantivas, no decimos: dime si vas a llegar pronto. No hacemos oración principal y oración subordinada sustantiva, ¿vale? Esto no. Tengo una única oración, uno de cuyos elementos, en vez de estar desempeñado por un grupo sintáctico, que recordad que un grupo puede ser una palabra o varias, ¿vale? Puede ser solo el núcleo o tener además complementos, pues tengo esa función que en vez de estar desempeñada por un grupo sintáctico, está desempeñada por una oración que ocupa ese hueco. Porque si yo digo: dime si vas a llegar pronto, yo podría decir: dime eso, ¿verdad? Y aquí tengo estas dos piezas, por decir así, por tener estas dos palabras, aunque aquí tenga un pronombre enclítico. Resulta que esta pieza que tiene esta forma, aquí cojo una oración que ocupa ese hueco, aunque sea más largo, porque hay una elasticidad en la estructura oracional, ¿vale? Hay una elasticidad en la estructura oracional que me permite esa incrustación y por lo tanto se meta dentro de las oraciones. Y así es como vamos a analizar las oraciones subordinadas sustantivas, es decir, las oraciones compuestas que tienen dentro, desempeñando una función, como algo incrustado, una oración subordinada sustantiva. La vamos a convertir en simples, ¿vale? Si yo tuviera esta oración simple, dime eso, pues tendría un grupo verbal, predicado verbal, con un sujeto omitido tú. El verbo di, núcleo del predicado. Dime eso, dímelo. Dime una cosa, dímela. Dime la verdad, dímela. Un grupo nominal, complemento directo, solo con el núcleo. Y el me, que es un pronombre, grupo nominal, es dime a mí. Si dijera a Pepe, diría dile eso. Si dijera a Pepa, dile eso. Como lo puedo cambiar en ambos casos por le, es un complemento indirecto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí tengo, digamos, lo mismo, porque esto equivale a decir eso. Pues yo analizaré la subordinación sustantiva como si fuera una oración simple. Voy a hacer de nuevo este análisis. Así que voy a tener todo un grupo verbal, predicado verbal, nada de oración principal y oración subordinada, no. Todo es una oración que yo he convertido en simple. Dime eso. Grupo verbal, predicado verbal, madre mía, qué letra me está saliendo hoy. Con el verbo núcleo del predicado, un indirecto, y esto, por el teorema del señor Potato, que sigue siendo el complemento directo, ahora ya no tiene forma como aquí.
de grupo nominal. ¿Por qué? Esto se borra y esto aparece y dice, anda, que se me ha incrustado ahí en el hueco que ocupaba el pronombre eso, se me ha incrustado esta estructura. Y esta estructura, anda, resulta que tiene un verbo en forma personal, esta perífrasis de ir a más infinitivo. Por lo tanto, es una oración. Está trabajando para un elemento de escala inferior, que es un verbo, es subordinada. Y equivale a eso, equivale a un pronombre, es decir, equivale a un sustantivo. Es sustantiva, ¿vale? Y aquí veremos que esto tiene un nexo y un grupo verbal, predicado verbal, con un sujeto, su propio sujeto siempre, aunque aquí coincide, no tiene por qué. Sujeto omitido tú, el verbo como núcleo del predicado y un grupo adverbial circunstancial de tiempo, ¿vale? Y ese es el concepto de subordinación. Es una oración que equivale a un sustantivo funcionalmente, es decir, puede realizar cualquier función que pueda hacer un grupo nominal, y esa es la dificultad que tienen las sustantivas, porque tendremos oraciones subordinadas sustantivas que estarán trabajando dentro del sujeto de una oración, o sea, como sujeto de una oración. Y tendremos oraciones subordinadas sustantivas que estarán trabajando como complemento directo o como complemento indirecto o como atributo o como predicativo, ¿vale? Cualquier función que pueda hacer un grupo nominal. Y es que todavía tengo la garganta fastidiada. Entonces, equivalen a ese sustantivo y se incrustan dentro de una oración, ¿vale? Ya veremos más adelante cómo vamos a hacer. ¿Cómo voy a reconocer yo siempre las subordinadas sustantivas? Las subordinadas sustantivas conmutable son conmutables por este neutro, este demostrativo neutro, eso. Y con eso yo la voy a poder reconocer como subordinada sustantiva. Ahora, voy a hacer también, a la vez que las reconozco así, voy a jugar con esta otra sustitución. Por una cosa, dos cosas. Porque esta sustitución, como tiene singular y plural, ya que en ocasiones la subordinada sustantiva podrá hacer como cualquier otro grupo nominal, como cualquier nombre, podrá hacer de sujeto, yo lo voy a reconocer con esta variación de número para ver si el cambiar el número me obliga a hacer el cambio del verbo a plural para mantener la concordancia entre sujeto y verbo, ¿vale? Y ese va a ser el mejor criterio. La reconozco con eso y luego juego para ver si es sujeto o ya tiene otra función con una cosa, dos cosas. ¿Qué tipos de subordinadas hay? Sustantivas, quiero decir, ¿vale? Tipos de subordinadas sustantivas. Pues voy a tener con nexo y sin nexo. Y dentro de las subordinadas sustantivas con nexo voy a tener con nexo con función sintáctica, y aquí el nexo va a ser igual a nexo más algo, ¿vale? O nexo sin función sintáctica, y el nexo va a ser solo nexo, ¿vale? Pues vamos a ver con nexo sin función sintáctica en primer lugar, que es lo que aparece en la página 23 como punto 2, 3, 1, 1, 1. Subordinadas sustantivas con nexo y este nexo sin función sintáctica. ¿Qué nexos tengo aquí? Que solo hacen de nexo, no tienen una función sintáctica, es decir, no hacen de complemento directo, ni de indirecto, ni de sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tengo en primer lugar la conjunción que, no el pronombre relativo que, ¿vale? La conjunción que. Es decir, yo esto no lo puedo cambiar por el cual, la cual, los cuales, las cuales, ni se refiere a un antecedente. Si digo, y hago los ejemplos que empecé a hacer en clase el otro día, que me digas esas cosas me entristece. Que me digas esas cosas me entristece. Pues yo tengo un que, compruebo en primer lugar, aunque
No lo hayamos visto todavía este curso, pero ya lo habéis visto otros, que no es un que relativo, no tiene un antecedente, no se refiere a algo anterior en la oración. Ni tampoco lo puedo cambiar por el cual, la cual, los cuales, las cuales. No puedo decir el cual me digas esas cosas o las cuales me digas esas cosas me entristece. No puedo hacer eso. Pero sí que puedo cambiar esto por eso. Eso me entristece. ¿Vale? Pues voy a analizar esta oración. Así de sencillo. La he convertido en una simple. Eso me entristece. Y os decía, y después de hacer el cambio por eso, jugamos con una cosa, dos cosas. Una cosa me entristece. Si lo pasara a dos cosas, tendría que decir me entristecen, ¿verdad? En plural. Así que con este cambio, por eso la reconozco como subordinada sustantiva, con este cambio de una cosa a dos cosas, veo que además de ser subordinada sustantiva, es el sujeto de esta oración. Así que yo aquí pondría, atención porque después voy a borrar, ¿vale? Si analizara eso, pondría grupo nominal, sujeto. Y lo que no es sujeto, grupo verbal, predicado verbal. En este predicado verbal, entristece el verbo siempre núcleo del predicado y el me, es un grupo nominal, porque es un pronombre. ¿A qué función le pongo? ¿Directo o indirecto? Yo podría decir que esto me entristece a mí. Si dijera entristece a Pepe, tendría la tentación de decir le entristece. Pero si dijera a Pepa, ¿verdad que diría la entristece? Entristece a Pepa, entristécela, ponla triste, ¿vale? No ponle triste, sino ponla triste. ¿Cómo lo puedo cambiar? Por la, recordad que el cambio a femenino, a la y las, es lo que me va a evitar caer en el leísmo de referente personal masculino, complemento indirecto. Y ahora, si yo tuviera eso, pondría eso, núcleo, ¿verdad? Pero resulta, aquí, que yo estoy empanadísimo, para variar, que no tengo eso. Eso se borra y aparece esto, el que me digas esas cosas, con lo cual ya no voy a tener una única raya y un núcleo. Así que no voy a tener tampoco un grupo nominal. Lo que tengo es que me digas esas cosas. Tiene un verbo, es oración. Está trabajando como sujeto para este predicado, está trabajando como si fuera un grupo, una... ¿Vale? El grupo está aquí y la oración está aquí para algo que está un escalón por debajo. Sí, pues entonces está subordinada. Equivale a eso que es un pronombre, es decir, a efectos sintácticos un sustantivo, sustantiva, ¿vale? Y ahora lo analizo. Y el nexo que, cuando es la conjunción que y no otra cosa, solo hace de nexo, no hace otra función sintáctica. Por eso se habla de nexo sin función sintáctica, solo trabaja como nexo, no es otro tipo de complemento. Ahora analizo esta oración, me digas esas cosas. Hay un subjuntivo, no pasa nada, no se acaba el mundo. Recordad, el señor Potato, yo puedo cambiar la forma de las palabras, la función va a ser igual, que más me da tener ahí digas, que das, que des o que dices. Me dices esas cosas, lo puedo poner en indicativo, en un tiempo del indicativo. Va a seguir funcionando el núcleo del predicado y va a llevar los mismos complementos. Sujeto de digas, tú. Es decir, tengo un predicado verbal con un sujeto omitido tú, con el verbo como núcleo del predicado. Me dices esas cosas o me digas esas cosas, me las digas, me las dices. Grupo nominal, complemento directo. Lola, los las, complemento directo. Cosas como núcleo y el demostrativo como determinante o actualizador. Y este me es a mí. Es un grupo nominal. Pero si dijera, dices esas cosas a Pepe, podría decirle, pero insisto, lo vamos a cambiar a femenino. Dices esas cosas a Pepa, le dices esas cosas. Como lo puedo cambiar por le también para el femenino, complemento indirecto, ¿vale? Y tengo que esta función de sujeto, que con eso, ¿vale? Eso me entristece, está desempeñada por algo que tiene forma de grupo nominal, un grupo sintáctico. Aquí tengo una oración que tiene un verbo en forma personal, que se incrusta ahí para realizar ese trabajo, subordinada, y se incrusta en ese hueco. Prefiero que se lo digas tú.
Pues yo puedo aquí decir, prefiero eso. Y con eso ya la reconozco como subordinada sustantiva. Prefiero una cosa, prefiero dos cosas. No me ha hecho falta cambiar el verbo de número al jugar con una cosa a dos cosas. Así que sé que además no va a ser sujeto. Y además sé que aquí tengo una primera persona y el sujeto va a ser un yo. Pues hago como si analizara una oración simple. Prefiero eso. Tengo un grupo verbal, predicado verbal, con un sujeto emitido yo. Y el verbo, núcleo del predicado. Ahora, si tuviera eso, pondría grupo nominal, prefiero eso, lo prefiero. Prefiero esa cosa, la prefiero. Complemento directo. Pero resulta que no tengo un grupo nominal, porque realmente no tengo eso. Desaparece y aparece el que se lo digas tú. Y digo, anda, si ahora que lo que tengo es una oración, que está trabajando para un verbo, oh Dios mío, subordinada, y que equivale a eso, equivale a un sustantivo, sustantiva. ¿Y el qué? Hace de nexo. Ahora, el se lo digas tú, ¿cuál es el sujeto de digas? Pues tengo un tú, un grupo nominal sujeto, y lo que no es sujeto, predicado verbal. Tú, el núcleo de este sujeto. El verbo, núcleo del predicado. Y ahora tengo lo y sé. Prefiero que tú le digas a Pepe, yo qué sé, la verdad, por ejemplo, ¿vale? Bueno, la verdad lo he cambiado por lo, no tiene misterio, complemento directo. Y este sé es a él, ¿verdad? O a ella. Prefiero que le digas a Pepe lo que sea. Prefiero que le digas a Pepa lo que sea. Como equivale a le, grupo nominal, complemento indirecto. Recordad que este es el sé, variante contextual de le, ¿vale? Los valores de sé que vimos al principio del curso. Para no decir prefiero que le lo digas tú y no decir le lo, lela, le los, lelas, que suena mal. El le, les, cambia a se para evitar esa cacofonía, ¿vale? Entonces, el qué, cuando no es un pronombre relativo y todo el conjunto lo puedo cambiar por eso, es un nexo de subordinadas sustantivas. El segundo caso de nexo de subordinadas sustantivas sin función sintáctica, es decir, solo hace de nexo, es la conjunción sí. Sí cuando no es condicional, ¿vale? El sí completivo. El sí completivo. No el sí condicional, ¿vale? El sí condicional lo veremos en las construcciones condicionales y en la tercera evaluación. Y este sí lo vamos a tener en oraciones interrogativas indirectas. Y ojo, como es una conjunción, no un pronombre interrogativo, no va a llevar nunca tilde, ¿vale? No sé si quiero vino o cerveza. O dile a tu hermano, es que esa por no hacer un nexo, o sea, por no hacer un complemento directo compuesto por coordinación disyuntiva. Dile a tu hermano si vas a pasarte por la tienda. Dile a tu hermano si vas a pasarte por la tienda. Yo podría decir, dile a tu hermano eso, vale. Pues voy a analizar una oración simple. Dile a tu hermano eso. Sujeto de dile, tú. Así que lo que no es sujeto, predicado. Grupo verbal, predicado verbal, con un sujeto emitido, tú. ¿Vale? El verbo, di, núcleo del predicado. Ahora tengo le, a tu hermano y eso. Como el verbo es predicativo, voy a intentar encontrar un complemento directo en primer lugar. Yo podría decir, en vez de dile a tu hermano eso, podría decir dile a tu hermano esa cosa, dísela, dile a tu hermano eso, díselo. Pues esto es lo que va a hacer de complemento directo, ¿vale? Y si tuviera aquí eso, yo aquí pondría grupo nominal, ya la borraremos eso, ¿vale? Borraremos eso de grupo nominal. En el resto de funciones sé que el le es un complemento indirecto, porque me vale tanto para hermano como hermana. Dile a tu hermano eso, dile a tu hermana esa. Este le se refiere a tu hermano. Aquí tengo un grupo preposicional que también hace de complemento indirecto. Acordaos, el doble indirecto tan típico del castellano. Un complemento indirecto con forma de grupo nominal, pronombre le o les, o el se cuando lo sustituye en esta variante pronominal,
y el mismo complemento indirecto, quiero decir distinto pero con el mismo referente, pero con forma de grupo preposicional, porque empieza con preposición. La preposición hace de enlace y un grupo nominal término con hermano como núcleo y este posesivo como determinante o actualizador. Ahora, ya tendría la oración analizada, pero resulta, siempre me confundo, resulta que no tengo eso. Lo que tengo es, ha aparecido, si vas a pasarte por la tienda, es decir, ya no tengo un grupo nominal. Lo que tengo es una oración, porque tengo verbo, subordinada, porque está trabajando como complemento directo, y eso es una función que hace un grupo sintáctico, un grupo de palabras, un antiguo sintagma, subordinada, y como equivale a un pronombre, es decir, a un nombre, sustantiva. Y este nexo sí solo funciona como nexo. ¿Verdad que esto equivale? Por eso además es interrogativa indirecta. Lo podemos poner aquí, ¿vale? Interrogativa indirecta por tener claro esto, pero no haría falta, basta con marcarla como subordinada sustantiva. Porque esto equivale a decir, dile a tu hermano, abro comillas, abro interrogación. ¿Vas a pasarte por la tienda? Cierro interrogación, cierro comillas. Ahí, con los signos de interrogación, tendré una interrogativa directa. Aquí no la tengo una interrogativa indirecta. En cualquier caso, este sí solo funciona como nexo. Sujeto de vas a pasarte, ¿vale? Y ahora veremos qué pasa con ese te, un tú. Con lo cual tengo un predicado verbal con un sujeto omitido tú. El verbo núcleo del predicado. Este te en realidad es un dativo porque lo podría quitar, ¿vale? Vas a pasar o vas a pasarte. O sea, enfatiza el sentido de la oración, como en me comí 3 bocadillos, ¿vale? El dativo. Y el por la tienda, que empieza con preposición, grupo preposicional circunstancial de lugar, la preposición hace de enlace y como término tengo un grupo nominal con tienda como núcleo y el artículo como determinante o actualizador, el que más rabia os dé. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la subordinada sustantiva viene precedida con una preposición? Porque nexos sin función sintáctica, como tenéis ahí en la página 23, tenemos la conjunción tenemos la conjunción que, tenemos la conjunción sí y tenemos locuciones conjuntivas como que si, de que, a que, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí y aquí? Cuando tengo un que precedido de una preposición. Hasta hace nada había 2 opciones de análisis, ¿vale? Opción A. Pepe presume de que tiene muchos amigos. Y entonces se hacía así, hasta hace unos pocos años. Y había libros de texto en los que aparecía así. Sujeto. Bueno, entonces equivale a decir Pepe presume de eso, ¿verdad? Voy a analizar una oración simple. Sujeto Pepe, con solo el núcleo, lo que no es sujeto predicado, el verbo núcleo del predicado, y lo que se hacía era decir, esto es una oración subordinada sustantiva con función de complemento de régimen, ¿vale? Porque es presume de algo, no puedo decir presume algo, Pepe presume de eso, no, presume eso, complemento de régimen. Y se hacía así, se decía, esto como nexo, sin complicarnos la vida. Y esto ya como, en este caso, un grupo verbal, predicado verbal con un sujeto omitido el verbo núcleo del predicado y muchos amigos los tiene, un grupo nominal complemento directo con amigos como núcleo y este indefinido como determinante o actualizador. Y así se ha funcionado muchos años. Sin embargo, es un análisis que está mal, ¿vale? Por esto y por esto, porque la oración subordinada sustantiva hemos visto que el eso sustituye nada más que esta parte. La preposición queda fuera. Así que esto no se va a hacer así. Entonces ya no vamos a tener oraciones subordinadas sustantivas con función de complemento de régimen o de complemento del nombre o de complemento del adjetivo o de complemento del adverbio. ¿Por qué? Porque cuando haya un grupo preposicional
en el que se incrusta la oración subordinada sustantiva, esa oración subordinada sustantiva va a hacer de término, ¿vale? Que vamos a hacer la misma, la opción B, esta sí, ¿vale? Así es como la vamos a hacer. Pepe presume de que tiene muchos amigos. Insisto, yo digo, Pepe presume de eso y ahí tengo una oración simple. Pues la voy a analizar. Sujeto, Pepe, con el núcleo. Lo que no es sujeto, automáticamente sigo analizando la simple, predicado, grupo verbal, verbo presumir, predicado verbal. El verbo siempre trabaja en el núcleo del predicado. Y ahora, tengo de eso, tengo un grupo preposicional, ¿verdad? Y este grupo es lo que hace de complemento de régimen, porque es presumir de algo, no presumir algo. La preposición hace, como siempre, de enlace. Y ahora, si yo tengo aquí eso, tendría como término un grupo nominal, ¿verdad? Y pondría núcleo y punto pelota, y habré analizado esa oración simple. Pero para variar, no tengo un grupo nominal, porque resulta que no tengo eso. Aparece esto. ¡Anda! ¿Vale? Madre mía, se ha despixelado. Tengo una oración que está trabajando como término, y hemos visto hasta ahora que como término trabajan grupos, es decir, está trabajando subordinándose, trabajando de algo inferior a su categoría. Oración subordinada, y que como equivale a eso, equivale a un pronombre, es decir, a un sustantivo, es sustantiva. Y mantiene la función de término, porque aquí era donde yo tenía el eso. La preposición está fuera, es todo el grupo preposicional lo que trabaja como complemento de régimen, y la subordinada sustantiva tiene la función de término dentro de ese grupo preposicional. Esta función puede que sea nueva seguramente para muchísimos de vosotros. ¿Cómo? Subordinada sustantiva de término. ¿Por qué? Porque es que se hacía mal. Fijaos que aquí, que lo haya tachado, lo que hemos visto antes, me saltaba un paso por comodidad y no estaba reproduciendo realmente lo que estaba viendo, lo que hay en la oración, y eso es lo que hace el análisis sintáctico, reproducir las relaciones jerárquicas que hay dentro de una oración, es decir, explicarlas, dibujarlas, ¿vale? Por decirlo así, es lo que hace el análisis sintáctico. Esto sí, yo veo esto y digo, fíjate, aquí hay un complemento de régimen que empieza con la preposición de, por lo tanto todo esto de aquí a aquí es el complemento de régimen, y dentro tiene como término, en vez de un grupo sintáctico, un grupo nominal, por ejemplo, tiene una oración subordinada sustantiva. Este que, hemos visto que el que en las sustantivas sin tilde solo hace de nexo, y ahora tengo un predicado verbal con un sujeto omitido él, que coincide con Pepe, pero ponemos él, el verbo como núcleo del predicado y muchos amigos, un grupo nominal, tiene muchos amigos, los tiene muchas amigas, las tiene, complemento directo, con amigos como núcleo y el indefinido como determinante o actualizado, ¿vale? Así es como vamos a analizar estas, y por tanto tenemos ese tipo de oración subordinada sustantiva con función de término, ¿vale? Pues, insisto, estos eran los casos de subordinada sustantiva con nexo sin función sintáctica. La conjunción que y la conjunción sí, ¿vale? En las interrogativas indirectas. Pero tengo como punto 2, 3, 1, 1, 2 subordinadas sustantivas con nexo, y aquí el nexo sí tiene función sintáctica. Y aquí vamos a tener que el nexo, voy a tener el nexo y voy a poner nexo y otra barra. Y aquí le pondré la función sujeto, complemento directo, complemento circunstancial de lo que sea. Ya veremos qué funciones sintácticas podemos tener ahí. Y aquí los nexos son pronombres y adverbios interrogativos. Y como son interrogativos, van a ser con tilde, ¿vale? Con tilde. Pues vamos a ver, por ejemplo, dime qué quieres. Acho, dime qué quieres. Bueno, pues dime qué quieres. Yo puedo decir aquí
Dime eso, pues voy a analizar esta oración simple. Tengo un predicado verbal con un sujeto omitido tú, el verbo núcleo del predicado, dime eso, dímelo. Aquí pondría grupo nominal, complemento directo, y el me, grupo nominal, indirecto, porque si esto es a mí, si yo dijera dile a Pepe, diría dile que quieres, dile a Pepa, dile que quieres, ¿vale? Resulta, de nuevo, en realidad no tengo eso, así que no tengo un grupo nominal. Desaparece esto que lo tapaba y dice, anda, si tengo una oración, anda, porque tengo un verbo. Tengo una oración que está trabajando de complemento directo, es decir, se está subordinando a trabajar de algo de lo que trabaja algo inferior a las oraciones, los grupos sintácticos, subordinada, y equivalía a eso, sustantiva, ¿vale? Y aquí tengo una oración simple, también es interrogativa indirecta, pero la puedo convertir en interrogativa directa. ¿Qué quieres? ¿Cómo se analizaban las oraciones interrogativas? Porque esto tiene una función sintáctica también. Aquí tengo un pronombre interrogativo. Pues si yo dijera, quiero una gata, yo diría, un predicado verbal, núcleo del predicado, quiero una gata, la quiero, grupo nominal, complemento directo. Bueno, pues lo que me responde al interrogativo, la función que tiene la respuesta es la función que tiene esto. Así que aquí yo tengo un grupo verbal, voy a borrar los rayajos, ¿vale? Aquí tengo un predicado verbal con un sujeto omitido tú. El verbo núcleo del predicado. Y aquí pondría grupo nominal, porque es un pronombre interrogativo, complemento directo, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que tengo que poner aquí. Entonces, yo me encuentro con que dentro de esta subordinada sustantiva, esto que hace de nexo, porque es lo que une la subordinada al resto de la oración, no a la principal, ojo, sino al resto de la oración, hace de nexo, pero también hace de complemento directo. Podría ponerle grupo nominal, pero no aquí, ¿vale? Porque sigue siendo un pronombre interrogativo, pero para no liarnos, esto no lo podemos saltar, ¿vale? Nexo y complemento directo. Perdón, tendría que hacer que no he puesto la raya bien. Que no he puesto bien la raya. Tendría que poner un grupo verbal, predicado verbal con un sujeto omitido tú, y ahora sí, esto hace de nexo y complemento directo porque yo he hecho esto, ¿vale? ¿Qué quieres? Quiero eso, lo quiero. Y esto como núcleo del predicado. Cuando analicemos las oraciones que os subí en su momento, ¿vale? Estas subordinadas sustantivas, pues lo veremos con más detalle, con oraciones más largas y con más alegría. ¿Qué pasa si tengo un adverbio interrogativo, ¿vale? Como cómo, cuándo, dónde, cuánto, etcétera, etcétera? Pues vamos a ver, porque todas, al ser interrogativos esos pronombres o adverbios, puedo hacer este truco de responder la pregunta y la función que tenga la respuesta es la función que tiene el interrogativo. Tenemos ahí como ejemplo, no sé dónde he puesto las llaves. No sé dónde he... Para que no sea siempre un yo, ¿vale? Vamos a poner, no sé dónde... ¿Dónde he puesto la llave? Yo qué sé, no sé dónde has puesto las llaves. Bueno, yo puedo decir, no sé eso, sí. Ojo con esto, ¿vale? Porque vamos a ver, esto es un dónde, un cómo o un cuándo, que van a ser subordinadas sustantivas porque llevan tilde, por ser interrogativos, adverbios interrogativos. Cuando sean relativos, los veremos más adelante como casos de subordinación de relativo, que antes se veían como subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo. Pero ahora, insisto, por ese valor relativo, se ven dentro de esas oraciones subordinadas de relativo, ¿vale? Que ya veremos al final de la evaluación y que no nos va a dar tiempo a verlas bien, así que no van a entrar en el examen de la segunda, que no cunda el pánico. Esto me lo vais a ir decir pues esta semana varias veces, que no cunda el pánico con el examen de sintaxis porque es muy facilito. Bueno, voy a analizar una oración simple. No sé eso. Sujeto de sé, yo. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, yo. El verbo núcleo del predicado y recordad que el no, modificador oracional, nada de circunstancial de negación.
Y si tuviera eso, yo pondría grupo nominal, complemento directo, porque esto equivale a decir, no lo sé, no sé esa cosa, no la sé. Pero resulta que no tengo eso, así que no tengo un grupo nominal. Desaparece esto y dice, anda, me ha aparecido una oración, que como está trabajando de complemento directo es subordinada. ¿Vale? Está haciendo una función sintáctica, trabajando para un verbo en este caso. ¡Oh, Dios mío, qué subordinación! Me tengo que humillar aquí, dice la pobre oración. Y como equivale a un pronombre, es decir, a un sustantivo, subordinada sustantiva. Bueno, pues vamos a analizar ahora esta oración. ¿Dónde has puesto las llaves? He puesto las llaves en la mesa. ¿Verdad que esto sería un circunstancial de lugar? Pues la función que tiene la respuesta es la función que va a tener lo que yo he utilizado para preguntar. Y además va a ser nexo, porque es lo que me está uniendo la subordinada al resto de la oración. Así que pongo predicado verbal con un sujeto omitido tú. El sujeto que has puesto es tú. El verbo núcleo del predicado. Esto hace de nexo y de circunstancial de lugar. Y las llaves donde las has puesto. Grupo nominal, complemento directo, con llaves como núcleo y el artículo como determinante o actualizador. ¿Vale? Vale, pues esas son las subordinadas sustantivas con nexo, sin función sintáctica, con qué y con sí, y con la prevención que tenemos que tener cuando antes de ese nexo sin función sintáctica tiene delante una preposición. Ya hablamos de subordinada sustantiva de término, y nexos con función sintáctica donde tengo pronombres y adverbios interrogativos con tilde, ¿vale? Es decir, que con tilde en una subordinada sustantiva va a hacer de nexo y de otra cosa, tiene función sintáctica propia. Que sin tilde va a hacer de nexo nada más en las subordinadas sustantivas, ¿vale? Tengo, por último, el 2, 3, 1, 2, oraciones subordinadas sustantivas sin nexo. Y aquí seguimos hablando de subordinación, aunque no haya nexo, no de coordinación, porque recordad, en las coordinadas opuestas, que tampoco tenían nexos, había una independencia sintáctica, no había nada, al ser coordinadas, no había nada en una oración que trabajara para la otra. Pero aquí no, aquí tengo justo el caso contrario, la subordinación, aunque no tenga nexo también, ¿vale? Tengo una oración que se subordina porque está desempeñando una función sintáctica dentro de otra oración. Trabaja para un elemento de esa oración, para un elemento inferior, ¿vale? En la escala gramatical. Y dentro de las subordinadas sustantivas sin nexo tengo tres tipos, ¿vale? Tengo tres tipos y uno que prácticamente no vamos a trabajar, uno de ellos. Tengo el caso A, las subordinadas sustantivas de infinitivo. Tengo el caso B, las subordinadas sustantivas de estilo directo, no de complemento directo, ya veremos qué función tiene, sino de estilo directo. Y C, las subordinadas sustantivas con nexo elidido, con elisión de nexo. Y estas son típicas de las cartas comerciales, ¿vale? Vamos a empezar por esta C, porque son las que no vamos a trabajar realmente, ¿vale? Ya casi nadie lo usa porque se ha perdido el arte. Ruego envíen el presupuesto. Ruego envíen el presupuesto a esta dirección. Hablamos de nexo elidido porque esto equivale a decir ruego que envíen el presupuesto, ¿vale? Es decir, esto se analizaría como, sin el nexo, ruego eso, lo ruego, como un grupo verbal, predicado verbal con un sujeto omitido yo, el verbo núcleo del predicado, y aquí pondría grupo nominal complemento directo, lo ruego, ruego una cosa, la ruego, pero no tengo eso, ¿vale? Tengo una oración subordinada sustantiva que no tiene aquí en este caso nexo porque se ha elidido, un grupo verbal, predicado verbal con un sujeto omitido ustedes, ¿vale? El verbo núcleo del predicado, el presupuesto directo y a esta dirección grupo preposicional circunstancial de lugar, ¿vale? Pero esto
No vamos a analizar de este tipo, ni nos van a salir en selectividad, ni en los exámenes, porque, insisto, son una cosa de las cartas comerciales, pues ya han sido sustituidas por el correo electrónico, y el correo electrónico, bueno, te mando un WhatsApp y me mandas el presupuesto, y este lenguaje formulario y formal que se usaba antes ya no se emplea. Nos vamos a quedar sobre todo con estas. ¿Por qué? Porque las subordinadas sustantivas de estilo directo lo vamos a reconocer por los dos puntos y las comillas. Mi padre me dijo, dos puntos, abro comillas, confía en tus fuerzas, joven padawan. Vale, pues yo puedo decir, mi padre me dijo eso, sí. Podemos analizar esta oración simple. Sujeto de mi padre me dijo eso, mi padre. Grupo nominal sujeto con padre como núcleo y el posesivo como determinante o actualizador. Lo que no es sujeto, predicado. Predicado verbal en este caso. Núcleo del predicado, el verbo siempre de núcleo del predicado. Eso yo pondría grupo nominal, complemento directo. Y el me dijo a mí, si fuera mi padre le dijo a mi hermana, le dijo a Pepa, ¿verdad? Complemento indirecto. Y ahora una vez más, resulta que no tengo eso. Así que no tengo un grupo nominal. Esto desaparece y tengo una oración subordinada sustantiva. No tiene nexo porque se une con estos dos puntos, ¿vale? Por la forma en que empleamos el estilo directo en castellano frente al indirecto. Es decir, una oración con que, subordinada sustantiva con que, sin función sintáctica, el que sin tilde. Mi padre me dijo que confiara en mis fuerzas, sería la versión en el estilo indirecto, ¿vale? Esos ejercicios que habéis hecho en la ESO o incluso en primaria. En esta oración marcó su sujeto y su predicado. Sujeto de confía, tú. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, tú. El verbo, núcleo del predicado, y ahora empieza con preposición, grupo preposicional, confía en algo, necesito la preposición, no puedo decir confía a tus fuerzas, sino confía en tus fuerzas, complemento de régimen, la preposición hace de enlace y tengo un grupo nominal término con fuerzas como núcleo y el posesivo como determinante o actualizador. Las que más nos interesan de estos tres tipos de subordinadas sustantivas sin nexo, las que os he marcado, subordinadas sustantivas de infinitivo, ¿vale? Que además así tampoco la vamos a confundir por perífrasis verbales. Si yo digo hoy, Pepe me ha prohibido ir a la fiesta, ¿vale? Pepe me ha prohibido ir a la fiesta. Yo puedo decir que Pepe me ha prohibido eso. Como puedo hacer eso, ya sé que prohibir más infinitivo no va a ser nunca perífrasis, ¿vale? Entonces, me ha prohibido eso. Anda, pues voy a analizar una oración simple. Sujeto de Pepe me ha prohibido eso. Pepe, que solo tiene el núcleo. Lo que no es sujeto, predicado. El verbo es prohibir, predicado verbal. El verbo ha prohibido, núcleo del predicado. Busco un complemento directo. Pepe me ha prohibido eso, Pepe me lo ha prohibido. Pues aquí pondría, si tuviera eso, grupo nominal, complemento directo, ¿verdad? Y el me, que es un pronombre, grupo nominal, es me lo prohíbe a mí. Si dijera Pepe ha prohibido a mi hermana ir a la fiesta, ¿verdad? Que diría le ha prohibido eso, complemento indirecto. Pero ahora aparece el borrador maléfico, resulta que no tengo eso. Es decir, no tengo un grupo nominal. Cambia la forma, pero se mantiene la función. Aparece esto que va a seguir siendo complemento directo de prohibido. Y esto ya tiene forma de oración subordinada porque está trabajando para un verbo que está por debajo en la escala, sustantiva porque equivalía a eso, y marco para no confundirme de infinitivo, ¿vale? ¿Y ahora qué sujeto le vamos a poner a las de infinitivo? Para las de subordinadas sustantivas de infinitivo no va a hacer falta que le pongamos sujeto, ¿vale? Porque aquí sí que se sobreentiende el sujeto de ese infinitivo, el sujeto lógico de ese infinitivo, porque recordad, un infinitivo, forma no personal, no puede llevar sujetos porque es una forma no personal, ¿vale? Vale para todas las personas. Yo beber cerveza con mis amigos, tú venir conmigo a la fiesta, ¿vale? Como hablan los rusos.
para hacer el tonto con la voz, me destrozo más la garganta. Entonces, aquí es el único caso de sintaxis de este curso en el que vamos a dejar de buscar un sujeto. Sabemos que va a coincidir con el sujeto del resto de la oración. En este caso, marco un predicado, grupo verbal, predicado verbal, con el verbo como núcleo del predicado y a la fiesta que empieza con preposición, grupo preposicional, circunstancial de lugar, la preposición de enlace, y tengo un grupo nominal término con fiesta como núcleo y el artículo como determinante o actualizador, ¿vale? Es decir, dentro de las subordinadas sustantivas sin nexo, las que vamos a trabajar realmente son estas, las de infinitivo, ¿vale? Y no nos vamos a preocupar de ponerles sujeto. Vamos a analizarlas, como todas las vamos a encontrar. Pepe me ha prohibido eso, Pepe me ha prohibido una cosa, ¿vale? Porque ya veremos que hay algunas subordinadas sustantivas de infinitivo que pueden ser también sujeto. Y insisto, lo de una cosa, dos cosas, me van a ir estupendamente para comprobar si es el sujeto o no por medio de la concordancia que hay entre sujeto y verbo. ¿Y por qué esta insistencia en cambiarlo por eso y por una cosa, dos cosas? Porque si os fijáis, lo del eso es la cara de las subordinadas sustantivas. La cara, la parte buena de las subordinadas sustantivas es que como las puedo sustituir por eso, las puedo reconocer muy fácilmente. La cruz, la parte mala de las subordinadas sustantivas, que como trabajan, como trabajaría un grupo nominal, pues pueden hacer las funciones de un grupo nominal. Es decir, ¿qué funciones? Funciones pueden hacer las subordinadas sustantivas. ¿Qué funciones pueden desempeñar? Pues pueden ser las típicas, las de un grupo nominal. Y voy a tener subordinadas sustantivas que hacen de sujeto, ¿vale? Por ejemplo, los ejemplos que tenéis ahí. No me interesa, en los apuntes, digo. No me interesa dónde está, ¿vale? Yo puedo decir, ¿no me interesa eso? Sí. No me interesa una cosa. Pero si dijera dos cosas, tendría que decir, no me interesan, ¿verdad? Pues entonces sé que esta subordinada va a ser el sujeto. Yo aquí pondría, si tuviera eso, pondría grupo nominal, sujeto. Y grupo verbal, predicado verbal, ¿verdad? Pero no tengo eso. Aparece en escena el borrador mágico. No tengo eso, con lo cual no tengo un grupo nominal, pero sigue siendo el sujeto, ¿vale? Lo voy a borrar para que me quepa mejor. Sigue siendo el sujeto. Lo que pasa es que ahora tiene forma de oración subordinada sustantiva, ¿vale? Oración subordinada sustantiva. Y el predicado se mantiene igual. El verbo, núcleo del predicado. El no, modificador oracional. El me no me interesa a mí. Si dijera a Pepa no interesa eso, ¿verdad? Que diría a Pepa no le interesa, indirecto, ¿vale? El dónde está, que hemos visto que era la subordinada sustantiva, pues esto me va a hacer de nexo. Bueno, tengo un grupo verbal predicado nominal, ¿vale? Un predicado nominal con un sujeto omitido que podría ser, no me interesa dónde está Pepe, él, ella, pero vamos a irnos al ello, ¿vale? Pues si fuera una cosa, no me interesa dónde está el coche, no me interesa dónde está ello. El verbo hace de núcleo del predicado. Y aquí, recordad que con el verbo estar, cuando tenemos complementos que expresen lugar, pues era un uso predicativo de los verbos copulativos, ¿vale? Del verbo copulativo estar, y se analizaba con circunstancial de lugar, pero ahora con la nueva gramática se considera atributo locativo. Así que esto hace de nexo y esto, como el gato está en la cama. Se considera atributo porque el gato lo está, pero como indica lugar y ese componente locativo es tan fuerte, se llamaba atributo locativo. ¿Dónde está? Pues lo está, pero atributo locativo, ¿vale? No me interesa dónde está. ¿De qué otras cosas puede trabajar una subordinada sustantiva? Pues puede trabajar, como hemos visto estos ejemplos de antes, de complemento directo. Por hacer alguno más, creo que descansaré esta tarde.
creo eso. Sujeto de creo eso, yo. Predicado verbal, sujeto omitido yo. El verbo hace de núcleo del predicado. Y aquí creo eso, lo creo. Creo una cosa, la creo. Creo dos cosas, las creo. Pondría, si tuviera eso, grupo nominal, complemento directo. Pero no tengo eso, así que no tengo un grupo nominal. Y aparece esto. Así que lo que tengo es una oración subordinada sustantiva, con este que sin tilde, que es la sustantiva solo hace de nexo, y un predicado verbal con un sujeto omitido yo, con el verbo núcleo del predicado y un grupo nominal circunstancial de tiempo con tarde como núcleo y el demostrativo como determinante o actualizador. Es decir, las subordinadas sustantivas pueden hacer de sujeto, pueden hacer de complemento directo. Pueden hacer de complemento indirecto. Tiene pánico a que le bajen el sueldo. A que le bajen el sueldo. Tiene pánico a eso. Pero ojo, esto es que está dentro de un complemento indirecto, porque todo esto es el complemento indirecto. Así que aquí lo que va a hacer es, la subordinada sustantiva va a hacer de término, ¿vale? Le tiene pánico a lo que sea, ¿vale? Le tiene pánico. Pues vamos a analizar, tiene pánico a eso, le tiene pánico. Tengo un predicado verbal con un sujeto omitido, él o ella. El verbo núcleo del predicado, tiene pánico, lo tiene. Tiene tirria, la tiene. Tiene preocupación, la tiene, ¿vale? Un grupo nominal, complemento directo con solo el núcleo. Y aquí, si tuviera un le, ¿vale? Si tuviera un le, pondría grupo nominal. Bueno, si tuviera un le. Si tuviera un le, pondría complemento indirecto, para no liarnos. Pero si tuviera a eso, pondría, le tiene pánico. Grupo preposicional, complemento indirecto. La preposición como enlace y ahora, si tuviera aquí eso, sí que pondría grupo nominal, término. Pero no tengo eso. Así que no tengo un grupo nominal. Esto desaparece y lo que tengo es una oración subordinada sustantiva que sigue haciendo de término de este grupo preposicional, que es todo lo que hace de indirecto, ¿vale? El que sin tilde que hace solo de nexo. Y ahora, aquí tengo una oración impersonal eventual, ¿vale? Porque ¿quién va a bajar el sueldo? El director, la junta de accionistas. Este bajen es como llaman a la puerta, mañana operan a mi padre, ¿vale? Oración impersonal eventual, nada de sujeto omitido ellos. El verbo núcleo del predicado. Tiene pánico a que le bajen el sueldo, a que se lo bajen, ¿vale? Sé que el le va a ser indirecto. Y el sueldo equivale a lo grupo nominal, complemento directo con sueldo como núcleo y el artículo como determinante y actualizado. Vamos a ver cómo también las subordinadas sustantivas pueden hacer de atributo, como por ejemplo, esa que tenéis ahí, el problema del instituto es que es muy viejo, ¿vale? Y ese es que es muy viejo. Y esto va a ser una oración subordinada sustantiva con función de atributo. Insisto, ya no hablamos de subordinada sustantiva con función de complemento de régimen o de complemento del nombre o de complemento del adjetivo o de complemento del adverbio, ¿vale? Y a veces tampoco hablamos de, según algunos autores, también dentro de circunstanciales, ¿vale? Pero ahí veremos cuando veamos las construcciones que tenemos. Es decir, ya no hablamos de subordinada sustantiva, de complemento de régimen, complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento del adverbio, sino de
subordinada sustantiva que hace de término dentro de estos complementos, ¿vale? Dentro de estos complementos. Nos arrepentimos, fijaos, nos arrepentimos de no ser sinceros, ¿vale? O de no haber sido sinceros. Yo puedo aquí decir, nos arrepentimos de eso. Pues voy a analizar esta oración simple. Sujeto de nos arrepentimos, nosotros. Grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido, nosotros. ¿Qué hago con este nos? Yo puedo cambiarlo por otro pronombre, es decir, yo tengo que ver con este nos, lo primero de todo es si lo meto dentro del verbo, porque sea un verbo pronominal, acordaos, ¿vale? Cuando lo vimos sobre todo con los complementos de régimen, en la oración simple, tengo que ver si pertenece al verbo por ser un verbo pronominal o si tiene función sintáctica propia porque lo puedo cambiar por otro pronombre. Yo puedo decir, ¿te arrepentimos de eso? No. No hago que alguien se arrepienta, pero el verbo arrepentirse no se construye sin el pronombre, es un verbo pronominal, es yo me arrepiento, tú te arrepientes, él se arrepiente, nosotros nos arrepentimos. Así que este nos no está fuera, sino que todo metido como núcleo del predicado. Y ahora, de eso, sigo analizando de eso. Grupo preposicional, complemento de régimen. La preposición hace de enlace y ahora si yo tuviera eso pondría grupo nominal término. Pero resulta que no tengo eso. Así que no tengo un grupo nominal. Y esto desaparece y aparece una oración subordinada sustantiva que hace de término, ¿vale? Con un grupo verbal, predicado verbal, que tiene el mismo sujeto, pero al ser de infinitivo no hace falta que la pongamos porque coincide con el sujeto del otro verbo, con ese nosotros, con un nomo, modificador oracional, predicado verbal no, predicado nominal, el verbo núcleo del predicado y un grupo adjetival, atributo, que solo tiene el núcleo. Tengo la sensación de que la carta no llegó. Vale, pues tengo la sensación de eso. Vamos a analizar esa oración simple. Sujeto de tengo yo, grupo verbal, predicado verbal, sujeto omitido yo, con el verbo núcleo del predicado. Y ahora, si yo tuviera la sensación de eso, la tengo, ¿verdad? Pues todo esto pondría grupo nominal, complemento directo, con sensación como núcleo, el artículo como determinante actualizador. Y aquí sigo analizando, tengo la sensación de eso, un grupo preposicional, complemento del nombre, la preposición hace de enlace y aquí pondría grupo nominal, término, ¿vale? Pero resulta que no tengo eso, así que no tengo un grupo nominal. Tengo algo que tiene forma, Dios mío, ha aparecido una oración subordinada sustantiva que sigue haciendo de término de este grupo nominal que hace de complemento del nombre de sensación. El que, subordinado sustantivo sin tilde, solo hace de nexo. Y ahora, la carta, sujeto. No llegó, predicado. Dentro del sujeto, carta núcleo y el artículo determinante actualizador. El verbo, núcleo del predicado y el no, modificador oracional. Vuelvo a tener, insisto, no una subordinada sustantiva de complemento del nombre, sino de término dentro de un grupo preposicional que hace de complemento del nombre. Estoy convencido de que vendrá pronto, que ya no tengo tampoco subordinadas sustantivas de complemento del adjetivo, sino subordinadas sustantivas de término dentro de un grupo preposicional que hace de complemento del adjetivo. Estoy convencido de que vendrá pronto. Yo puedo decir estoy convencido de eso, pues voy a analizar esta oración simple. Sujeto de estoy convencido de eso. Yo. Grupo verbal, predicado nominal, sujeto omitido, yo. El verbo núcleo del predicado. Y ahora, ¿estoy convencido a secas o convencido de eso?
Estoy convencido de eso. Grupo adjetival, convencido es un adjetivo, atributo, porque esto es lo estoy. Si yo dijera estamos convencidos de eso, diría lo estamos. Recuerda que el atributo lo cambio solo por lo, sea masculino, femenino, singular o plural. El núcleo de este atributo es este adjetivo, convencido. Y ahora, ¿tengo preposición? Abro grupo preposicional. ¿Complementa un adjetivo? Complemento del adjetivo. La preposición hace de enlace. Y ahora, como término, si yo tuviera eso, pondría grupo nominal. Pero no tengo eso, así que no tengo un grupo nominal. Esto desaparece y aparece que vendrá pronto, que tiene forma de oración, que está trabajando de término. Fijaos cómo se ha subordinado la pobre. Oración subordinada. Equivalía a un pronombre, es decir, a un sustantivo. Sustantiva. Un qué sin tilde en las sustantivas solo hace de nexo. Y ahora, analizo esta oración simple. Vendrá pronto. Sujeto, pues un él o un ella. Grupo verbal, predicado verbal. Sujeto omitido, él o ella. Con el verbo núcleo del predicado y este adverbio, grupo adverbial circunstancial de tiempo, con solo el núcleo. Vuelvo a tener una subordinada sustantiva con función de término, ¿vale? Dentro de este complemento del adjetivo. Término de un grupo preposicional que desempeña la función de complemento del adverbio. Pues, por ejemplo, estuvo lejos de alcanzar la primera posición, ¿vale? La primera posición. Yo puedo decir, ¿estuvo lejos de eso? Sí. Pues vamos a analizar, estuvo lejos de eso. Sujeto de estuvo lejos, él o ella, ¿verdad? Grupo verbal, y aquí, fijaos, le vamos a meter predicado nominal y vamos a considerar el lejos atributo, lo estuvo. Porque aquí no es estar lejos realmente, ¿vale? En sentido físico, en sentido locativo. El libro está lejos del sofá, ¿vale? Ahí tendríamos un atributo locativo. Aquí en sentido figurado, estar lejos de algo es no haberlo conseguido, no haber llegado, ¿vale? Tiene más valor atributivo que locativo. Entonces lo vamos a considerar un predicado nominal con un sujeto omitido, él o ella. Él estuvo lejos o ella estuvo lejos. El verbo, núcleo del predicado. Ahora, lejos de eso, grupo adverbial, lo vamos a considerar atributo, ¿vale? El adverbio como núcleo. Y ahora, de eso, un grupo preposicional complemento del adverbio, con la preposición como enlace, y aquí pondría grupo nominal término. Pero no tengo eso, así que no tengo un grupo nominal. Esto desaparece y resulta que tengo una oración subordinada a sustantivo que es de infinitivo. Lo voy a poner, pero no porque haga falta, sino para que caigamos en la cuenta, ¿vale? Que tiene todo un grupo verbal, predicado verbal. El sujeto va a coincidir con este él o ella. En estos casos, este es el único caso en el que no me tenéis que marcar el sujeto en una subordinada, ¿vale? Cuando sea de infinitivo. El verbo, núcleo del predicado, y alcanzar la primera posición de alcanzarla. Si fueran las primeras posiciones, alcanzarlas, ¿vale? Un grupo nominal complemento directo que tiene posición como núcleo, el artículo como determinante actualizador, y este primera, que tengo dos opciones, ¿vale? Opción A, considerarlo un determinante cuantificador, numeral, ordinal, y ponerle, por lo tanto, determinante actualizador. Opción B, este cambio que ha hecho la nueva gramática en la morfología de considerar estos ordinales como adjetivos, pues ponerle grupo adjetival, complemento del nombre, ¿vale? Como más rabia os dé. Insisto, tenemos ahora no subordinadas sustantivas de complemento del adverbio, complemento del nombre, complemento del adjetivo, complemento de red, sino de término dentro del grupo preposicional que desempeña realmente esa función. Con esto termina este video. Gracias por la audiencia, etcétera, etcétera. Y pues ya el siguiente que suba será con las oraciones subordinadas sustantivas que os pasé al principio del curso, ¿vale? Ese bloque, un PDF que había coordinadas, subordinadas sustantivas y subordinadas de relativo,
que prefiero que las hagáis primero por vuestra cuenta, las sustantivas, que las corrijamos en clase y ya después os subiré el vídeo con las oraciones también resueltas, aparte de hacerlas yo en clase, para que no os confiéis y las hagáis día a día. No las dejéis todas para el final, porque luego pasa lo que pasa, que estáis ahí a otras cosas en clase, no os enteráis de las oraciones, no las hacéis al día y queréis pegar luego el atracón antes del examen. Y aunque el examen de sintaxis con morfología vaya a ser, con morfología aparte quiero decir, ¿vale?, vaya a ser al final de la evaluación, justo antes de San José, la última semana ya de antes de la semana de evaluaciones. Es decir, que queda tiempo, pero para que no os descuidéis. Así que ya subiré en otro momento ese vídeo, ¿vale? Un saludo, chavales, y voy a cerrar ya aquí.